Instituto Tecnológico de Acapulco. Desarrollo sustentable. Tema 5. Escenario modificado. Equipo 3. Semillas para el futuro. Integrantes: Litsi Coral Cortés Alonso, Marco Antonio Galeana Arreglado, Elisa López Oropesa, Jenny Millán Iturbide y Alondra Marandárate. Escenarios modificados. El entorno va cambiando con el paso de los años. Por ello es común observar que donde antes había un parque, hoy hay un complejo de edificios, o que donde se encontraba un lago hermoso y lleno de peces, hoy solo hay basura y menos agua que antes. Precisamente a este tipo de espacios que han sido afectados por la influencia del ser humano se les conoce con el nombre de escenarios modificados. De esta forma, tenemos que los llamados escenarios modificados son aquellos espacios que han formación estructural. Estos cambios no siempre son perceptibles, sin embargo, son irreversibles y suelen generar fallas o una nueva estabilidad ecológica. ¿Qué son los escenarios modificados? Los escenarios modificados son aquellos espacios que se han visto afectados por factores como el crecimiento industrial, el crecimiento demográfico y por los productos e instrumentos creados por el hombre. Los escenarios modificados pueden entenderse como los campos que permiten las actividades de los individuos, es decir, influyen de manera directa en las labores que estos ejercen. A su vez, dichos espacios tienen como objetivo el desarrollo de las comunidades, a través de los inventos o las creaciones que se han ido estableciendo. ¿Por qué se modifica el entorno? La respuesta a esta interrogante es muy sencilla. El entorno se modifica por consecuencia de las actividades humanas. El ser humano es el principal responsable de que existan escenarios modificados, puesto que es gracias a su influencia y su poco sentido de conciencia que el medio ambiente ha sufrido grandes estragos a lo largo de los años. Por ejemplo, no es sorpresa para nadie que hoy en día el mundo se encuentre en una sobrepoblación impresionante y que a su vez este crecimiento demográfico traiga consigo la necesidad de construir más viviendas, ampliar ciudades y de invadir poco a poco a la naturaleza. Todo ello con el fin de satisfacer las cada vez más crecientes necesidades humanas. Tipos de escenarios modificados. Básicamente existen dos tipos de escenarios modificados, el escenario rural y el escenario urbano. Escenarios rurales. Los paisajes rurales se caracterizan por haber sido explotados por los individuos para extraer los minerales de los yacimientos. En varias ocasiones, ese proceso ha ocasionado el colapso de la tierra, expresado a través de las devastaciones naturales. Se trata de un territorio que es utilizado como medio de producción, razón por la cual ha sido transformado en gran medida, es decir, es un espacio donde se llevan a cabo prácticas como la agricultura y la ganadería, a través de las cuales se originan los insumos alimenticios. En los escenarios rurales se obtienen los recursos necesarios para la construcción de obras de infraestructura y la elaboración de los productos. Esos rasgos determinan que se trata de un escenario que ha sido alterado profunda y constantemente. Escenarios urbanos. Los espacios urbanos o industrializados se identifican por ser los que han experimentado mayores modificaciones llevadas a cabo por los individuos, pues es el sector en el que se desarrollan continuas renovaciones estructurales. A diferencia de los paisajes rurales, estos medios dependen menos de las condiciones naturales, debido a los mecanismos implementados para mantener la calidad de vida. Los escenarios urbanos representan la geografía humana, muestran cómo el hombre está unido al espacio histórico y también son un espacio que posibilita el desarrollo cultural y arquitectónico. 5.1. Crecimiento demográfico, industrialización y uso de la energía. Crecimiento demográfico. El término crecimiento demográfico puede referirse a cualquier especie, aunque en general hace alusión a los seres humanos. Además, con frecuencia es de uso informal,
Así pues, el término demográfico más específico y formal se conoce con el nombre de tasa de crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento poblacional suele referirse al cambio en la población durante un periodo. Por tanto, a menudo suele expresarse como porcentaje del número de individuos que habitan un país o una región al concluir un año, comparando esta misma cifra con la población inicial de ese mismo lugar en el mismo periodo. ¿Cómo se mide el crecimiento demográfico? El crecimiento demográfico se mide con la siguiente fórmula. Tasa de crecimiento demográfico es igual a población al final del periodo menos población al inicio entre población al inicio del periodo. La tasa de crecimiento también puede referirse a la diferencia que resulta de la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad de cada país. Los índices de natalidad y de mortalidad pueden consultarse en los datos anuales de nacimientos y defunciones que archiva la Oficina de Registros Civiles de cada nación. Consecuencias del crecimiento demográfico. Son muchas y muy variadas las consecuencias que trae consigo el aumento desmedido de la población. Sin embargo, algunas de ellas son el aumento del consumo de recursos naturales para la satisfacción de las necesidades de la población. La contaminación ambiental crece cada vez más debido a que cada vez hay más desechos. La escasez de recursos naturales indispensables, tales como los alimentos o el agua. Aumento de la urbanización y una disminución considerable de los espacios abiertos. Industrialización. Antecedentes. La revolución industrial fue el primer paso hacia la industrialización. Este proceso se inició a mediados del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, cuando en Inglaterra se originaron los primeros cambios de la mecanización de productos, incorporación de máquinas, producción en serie y el uso del carbón como una fuente de energía. La industrialización es la creación de industrias con carácter predominante en la economía de un país. El proceso de industrialización describe el periodo transitorio de una sociedad agrícola a una industrial. En términos económicos, el sustento de los países industrializados se basa en el Producto Interno Bruto. En la actualidad, el proceso de industrialización es más como un indicador del predominio de las actividades de capital intensivas que un desarrollo centrado en la producción manufacturera. La industrialización, a grandes rasgos, se refiere a la producción de bienes en grandes proporciones y también alude al proceso mediante el cual una sociedad o estado pasa de una economía agrícola a una economía industrializada. La industrialización se genera en un sector en específico y se fundamenta en el desarrollo de maquinarias, técnicas y procesos de trabajo, siempre con el fin de producir más en menos tiempo, así como el crecimiento económico que busca maximizar los beneficios y los resultados del PIB. El uso de la energía comienza cuando el hombre adquiere la capacidad de producir el fuego como principal fuente de energía. Sin embargo, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. El término proviene del vocablo griego energia, que significa actividad y se usa en diversas áreas del conocimiento, tales como la física y la química. Toda fuerza que realiza un trabajo sobre un objeto provocará un cambio de energía en él. Propiedades de la energía. La energía tiene 4 propiedades básicas. 1. Se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma, y es durante esta transformación cuando se manifiestan las diferentes formas de energía. 2. Se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética, nunca puede haber más o menos energía que la que había al principio. Esta siempre se mantiene. La energía no se destruye. 3. Se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor u ondas de trabajo. 4. Se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra se pierde en forma de calor o ruido, vibraciones mecánicas no deseadas. La energía también puede almacenarse para ser usada cuando se le requiere.
Por ejemplo, las pilas o baterías son elementos que almacenan energía química y la transforman en energía eléctrica. Incluso los seres vivos almacenan energía a través de lo que se conoce como grasa o lípidos. Mediante diversos procesos, el organismo transforma la energía química de estas sustancias en otros tipos, como puede ser la energía calórica necesaria para mantener la temperatura del cuerpo. Existen principalmente dos fuentes de energía: las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias hacen referencia a aquellas que se encuentran de forma esporádica en la naturaleza o se utilizan de manera directa de esta, o bien se emplean para producir electricidad o hidrógeno, que son fuentes secundarias. Entre las fuentes primarias están los combustibles fósiles, la energía nuclear y las energías renovables, tales como la energía eólica o la energía solar. Fuentes secundarias de energía. Las fuentes secundarias de energía actúan como intermediarias transportando la energía hasta un punto de consumo o sirven para almacenarla. Estas no se encuentran en la naturaleza de forma natural ni espontánea. En la actualidad, podemos considerar dos grandes fuentes de energía secundarias, las cuales son la electricidad y el hidrógeno. Es preciso hacer notar que el proceso para generar la energía secundaria implica pérdidas importantes de energía, ya que, de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, en cualquier conversión nunca se puede obtener una eficiencia del 100%. A esto se deben añadir las pérdidas producidas en su transporte. Energía final. La energía final se obtiene secundaria o energía en el transporte por medio de una transformación y es la energía eléctrica para el consumo. Como en todo proceso, hay pérdidas, por lo tanto, se puede decir que la energía primaria siempre será superior que la energía final. Verdades sobre el uso de la energía. El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. 3.000 millones de personas dependen de la madera, el carbón vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La contaminación del aire en locales cerrados debido al uso de combustibles para la energía doméstica causó 4.3 millones de muertes en 2012. 6 de cada 10 de estas muertes fueron de mujeres y niños. En 2015, el 17.5% del consumo final de energía fue de energías renovables. Uso de la energía en países industrializados. Las sociedades industrializadas actuales demandan y utilizan cantidades muy grandes de energía, destinada a hacer funcionar las máquinas, transportar mercancías y personas, así como a producir luz, calor o refrigeración. En pocas palabras, todo el sistema de la vida industrial se basa en la disposición de cantidades abundantes de energía a un costo relativamente bajo. El consumo de energía, en todas sus formas, ha crecido continuamente de manera paralela a los cambios en los hábitos de vida y las formas de organización social. El porcentaje más importante de energía consumida en los países desarrollados consiste en el transporte y la actividad industrial. No obstante, a últimas fechas se ha registrado un importante incremento en el consumo de energía que se le ha atribuido al transporte, mientras el consumo industrial ha disminuido. En cualquier caso, los medios de transporte, en particular el automóvil, superan ya la industria en cuanto a consumo de energía en los países desarrollados se refiere. Este crecimiento se debe primordialmente a que en fechas recientes se ha incrementado de forma considerable el transporte por carretera, tanto de mercancías como de personas. Fenómenos naturales. Los fenómenos naturales son los sucesos que acontecen en la naturaleza sin la participación directa del hombre. Entre estos tenemos condiciones climáticas, desastres naturales, entre otros. Estos afectan directa o indirectamente a todas las especies.
En la clasificación de desastres naturales se han incluido más de 20, entre los que destacan brumas, nieblas y granizos, entre otros. No obstante, los más importantes por su nivel de destrucción en asentamientos humanos son los siguientes: fenómenos naturales hidrológicos, tales como los oleajes de tempestad, los tsunamis y los maremotos. Desastres meteorológicos, tales como huracanes, tifones, ciclones, granizos, tornados, sequías, nevadas o cambios repentinos de clima con frío o calores extremos. Fenómenos naturales geofísicos. Dentro de esta clasificación se encuentran las avalanchas, los movimientos sísmicos, las erupciones volcánicas, los aluviones y los aludes. Por último, fenómenos biológicos, como la marea roja. Existe la creencia de que el término fenómeno natural es sinónimo de suceso inusual. Sin embargo, los vientos, las lluvias y similares son fenómenos naturales al igual que los huracanes, los maremotos y las inundaciones. La naturaleza viva se manifiesta de diversas formas, y a esas manifestaciones de la naturaleza es a lo que nosotros le llamamos fenómenos naturales. Entre los tipos de fenómenos naturales encontramos los siguientes. Avalanchas. Se producen cuando una masa de nieve cae velozmente por la ladera de una montaña. Pueden ocurrir como una avalancha Los terremotos son superficial en la sacudidas del cual la terreno nieve que en se polvo producen cae en debido al forma de choque de las cascada placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre. Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica, acumulada en las deformaciones gradual de rocas contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras causas, como por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento de cavidades kársticas. El tema 5.2. El Estado como regulador del desarrollo. Los Estados siempre han tenido un importante papel en las sociedades democráticas como los ejecutores del orden social. Por lo general conocemos que penaliza la conducta social con tiempo en la cárcel, multas, otros castigos, que es el intento de mantener una sociedad ordenada. Pero veamos, ¿qué es un Estado? El concepto de Estado varía dependiendo del autor. Por ejemplo, Max Weber en 1919 definió al Estado como la unidad de carácter institucional que en el interior de un territorio monopoliza. Según este autor, el Estado es el que controla los recursos y factores productivos que permiten economías de escala y a la vez es el responsable de las regularizaciones de las mismas. En cambio, en el siguiente concepto, el autor resalta las normas sociales, que son un conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad. ¿Cuáles reglas? Reglas como para tener una mejor convivencia, conducta y tareas o actividades que realiza el ser humano. En el último concepto se resalta la relación del hombre y el derecho que posee a la naturaleza. ¿Cómo influye un Estado? México se ubica en uno de los países más vulnerables al cambio climático. Actualmente se observa ya una disminución de las lluvias y una elevación del nivel del mar. El top 5 de los problemas ambientales de México
son la deforestación, la contaminación atmosférica, contaminación del agua, especies en peligro de extinción, la basura. El 54% de los residuos es arrojada a ríos y lagos, solo en un 11% de la basura es recolectada y separada en México, lo que está causando mayores inundaciones, entre otros problemas. El Estado tiene que adoptar un papel más activo en la prevención de conductas perjudiciales y estimular el buen comportamiento, ya que queda claro que los recursos naturales son finitos, siendo estos los que más tardan en recuperarse. Algunas sanciones que implementa un Estado puede ser la aplicación de un impuesto sobre la contaminación para alentar a las empresas a adoptar tecnologías más sostenibles, ya que la reducción de la contaminación equivaldría a menos impuestos para corporaciones. Sin embargo, un Estado también puede fomentar el buen comportamiento a través de incentivos financieros. Un ejemplo de esto sería que el gobierno financieramente reembolse a los propietarios de viviendas para la compra de más aparatos que ahorren energía. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema y fundamental del Estado Soberano de México. Esta es la que nos rige como ciudadanos con derechos y deberes, por lo que tener una Constitución es importante para mantener el orden, la paz y la tranquilidad en el país. La introducción de nuestra Constitución Política señala que uno de sus propósitos es el asegurarle al pueblo de México la vida, punto de partida de la protección al medio ambiente. Por tanto, las normas ambientales son esenciales para el cumplimiento de esta garantía institucional. Pero, ¿cuál es su relación? Veamos qué dice nuestra Constitución sobre el medio ambiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4, párrafo 5, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Disposición jurídica que a la letra señala lo siguiente: toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Desafortunadamente, el ser humano no vive 200 años. Tenemos que pensar que el ambiente es nuestra casa, una perspectiva espacial y un bienestar ecológico y colectivo a futuro. Un medio ambiente sano. Las condiciones se mejoran para el desarrollo no solo monetariamente. En el artículo 25, párrafo 1, se incorpora el concepto de sustentable, en el cual se establece la base institucional del desarrollo sustentable en México. Actualmente, la población tiene una lógica de mercado en el que se produce y se consume a gran escala. Incluso consume más de lo que necesita. En el artículo 25, párrafo 7, bajo criterios de equidad social, productiva y sustentabilidad, se apoya a impulsar a las empresas en sectores sociales y privados de la economía, sujetándolos a las modalidades de interés público, en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La Constitución Política es más que un libro grande donde están escritas las leyes de un país. Debemos entender que en ella se plasman las herramientas para la mejor calidad de vida y, claro, el medio ambiente. Sin embargo, aún cabe la duda de cómo aún hoy, en pleno siglo XXI, puede existir una Constitución con tantas normas y leyes ineficientes, con tantos huecos jurídicos que la mayoría de veces se dan para que personas mayormente de mala fe hagan de estas comodines que jueguen a su favor. No nos explicamos cómo pueden haber normas que benefician a bandidos que solo buscan beneficios económicos. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta es la máxima ley de derecho ambiental en México que regula lo relativo al quinto párrafo del artículo 4. En ella se establecen los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. En aquellas áreas que se presentan procesos de degradación o desertificación o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría formula y ejecuta programas de restauración ecológica. En dicha formulación,
La Secretaría promueve la participación de los propietarios, los poseedores organizacionales, sociales, públicas o privadas, los pueblos indígenas, los gobiernos locales y las demás personas interesadas. Como vemos, las condiciones del medio ambiente en un ecosistema son fundamentales para mantener el equilibrio ecológico. Los cambios en cualquier elemento que conforma el ecosistema pueden provocar alteraciones. Es importante mantener una estabilidad y un equilibrio ecológico, ya que es indispensable para la vida de todas las especies que habitan el planeta Tierra. Tomemos conciencia de lo que hacemos y sigamos las pautas que nuestras leyes actualmente nos están dando. 5.3 Inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica. En el siguiente punto del que vamos a hablar sobre la inseguridad alimentaria. Entre los difíciles problemas que enfrenta hoy la humanidad destaca la escasez de alimentos. Por lo tanto, la inseguridad alimentaria se refiere al hecho generalizado que en el país no se produce la cantidad suficiente de alimentos para atender las necesidades de consumo de todos los habitantes. Las estadísticas recientes aseguran que más de 800 millones de personas en el mundo padecen desnutrición crónica y viven en pobreza extrema. De ellos, más de 200 millones de niños menores de 5 años. Algunas de las principales causas de la inseguridad alimentaria son familias encabezadas por campesinos pobres con producción marginal o inadecuada de alimentos. Núcleos familiares con mujeres al frente. Núcleos familiares con mujeres indígenas. Núcleos familiares situados en áreas ecológicas en desventaja. Núcleos familiares con ingresos más bajos que impiden que una alimentación adecuada en calidad y cantidad. Inseguridad social. El término de inseguridad social hace alusión al hecho generalizado que la mayoría de la población es susceptible de ser o es víctima de la delincuencia organizada, la cual puede atentar contra la inseguridad física o sobre sus bienes muebles e inmuebles. En nuestro país, en los últimos años, en especial en los estados del norte, se ha destacado una ola de violencia que ha alterado muchísimo la seguridad en esas regiones. Entre las principales causas que han provocado el fenómeno de inseguridad social en nuestro país destacan la falta de fuentes de trabajo, desintegración familiar, carencia de valores sociales, pandillerismo, narcotráfico, desempleo, pobreza extrema y falta de acceso a la educación. Inseguridad política. La inseguridad política se refiere principalmente a la falta de confianza y credibilidad hacia las autoridades electorales al no creerlas capaces de garantizar elecciones limpias y con resultados confiables que satisfagan a todos los actores políticos de la nación. La inseguridad política, también conocida como corrupción, en general se produce cuando prevalecen las siguientes condiciones en el país. El uso ilegítimo de información privilegiada, tráfico de influencias y drogas, patrocinio, compadrazgo y amiguismo, sobornos y extorsiones o lavado de dinero, compra de votos, vinculación con el narcotráfico y apoyo al crimen organizado. La inseguridad jurídica, en general, este término hace alusión a la falta de garantías y un Estado de Derecho en el país, en otras palabras, a una situación en la que no representan los derechos humanos, en especial el de la libertad. La inseguridad jurídica se da por la presencia de algunos
o todos los factores que se mencionan a continuación. Sistemas jurídicos corruptos. Policías judiciales corruptos y generadoras de violencias. Sistemas jurídicos basados en política y no en justicia. Sistemas de justicia en el que se corrompe a un juez. Abuso de autoridad y obtención de beneficios por cargo relacionados con la impartición de justicia. Los países con registros de injusticias sociales son México, Estados Unidos de América, El Salvador y Perú, así como algunos países europeos, asiáticos y africanos. Por otro lado, tenemos la inseguridad económica. Esto se refiere a la carencia de condiciones necesarias para el desarrollo económico del país, el cual repercute en todas las esferas de este. Se da principalmente por causa de la globalización. Esto significa que puede ser causa de problemas de esta índole a nuestro país, además de la dependencia de la importación de alimentos y otros productos sujetos a la cotización de los precios en el ámbito internacional. 5.4 Distribución de la riqueza. Cuando hablamos de riqueza, desde el punto de vista económico, es el concepto opuesto a la pobreza, ya que hace referencia a la abundancia de recursos tanto materiales como económicos. En cuanto a la distribución de la riqueza o de los ingresos, se define como la forma en la cual el producto total generado por un país o por una industria se reparte entre los trabajadores y los empresarios. Sin embargo, lo que se distribuye no es en general el mismo producto, sino su precio, ya que el producto no admite su descomposición en partes y aun cuando se dé la división del trabajo, cada persona consume distintas cosas. Por lo tanto, la distribución de un producto suele darse por medio de la moneda. Por otro lado, existen tres factores que inciden de mayor a menor en la distribución del ingreso o riqueza. La primera es el Estado, ya que se encarga de determinar la política económica que se debe seguir a través del dictamen de normas, índice, la determinación de salarios mínimos, determina los impuestos que gravan las ganancias y su distribución, impone a las importaciones de bienes o servicios para favorecer la producción local, congela precios de la canasta básica de alimentación y de combustible, entre otras. Las siguientes son las empresas, que también deciden con la facultad autónoma que les corresponde, pero tienen límites y estos los fija el Estado, cuando las políticas implementarias estimulan el salario o ejercen una altísima presión tributaria que no les permite a los empresarios iniciar procesos de reinversión productiva. Y por último están los hogares, que su carácter es solo de consumo. En cuanto a la parte que toma cada uno del proceso de producción, se le conoce como retribución. Las retribuciones tienen que ser proporcionales a la participación que se toma en la industria, y estas resultan desiguales para los trabajadores y los empresarios, dado que los primeros solo invierten como la mano de obra y la fabricación del producto, y los segundos son dueños de los medios de producción, el capital que se invierte en la producción. De este modo, quienes se ven con mayor beneficios económicos son los dueños capitalistas o las asociaciones capitalistas. 5.5 Estrategias de sustentabilidad para los escenarios modificados. 5.5 Estrategias de sustentabilidad para los escenarios modificados. México ha experimentado una profunda transformación en su estructura productiva, como resultado de un proceso de apertura e integración a la economía internacional, que ha puesto a prueba la capacidad del sector productivo
para adaptarse a un entorno caracterizado por factores como la productividad, competitividad, competencia económica, innovación, cadenas globales de valor, contenido nacional, mejora regulatoria, bloques comerciales y facilitación comercial que habían estado ausentes o limitados en torno a una transición institucional lenta de un modelo de economía cerrada a uno de apertura al mercado global. Es importante enfatizar que un verdadero desarrollo sustentable solo será posible si se trabaja desde las políticas económicas, sociales y culturales en todos los niveles de gobierno y no exclusivamente desde el sector ambiental. Por lo antes expuesto, nos encontramos ante una oportunidad histórica de integrar políticas de nueva generación verdaderamente transversales que nos conduzcan al desarrollo sustentable del país. Esta visión contribuirá a incrementar las oportunidades de desarrollo actuales y futuras, constituyéndose como una prioridad nacional de seguridad y soberanía para México y una plataforma que nos ubica en una posición de vanguardia en el mundo. Las propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo titulado México Próspero con Responsabilidad Ambiental y Social en general son: asegurar las áreas de captación y recarga de agua de las cuencas hidrológicas y los acuíferos estratégicos de México. Frenar y revertir la desertificación, fragmentación y degradación de los suelos y otros recursos naturales. Política Nacional Transversal de Conservación de Suelos y Restauración Vegetal. Incrementar la sustentabilidad de los recursos marinos y costeros. Fortalecer las instituciones dedicadas al monitoreo, conservación y manejo de los ecosistemas y recursos naturales de México. Fortalecer el marco legal y la aplicación de la legislación ambiental. Y, por último, integrar una estrategia de cambio climático y biodiversidad. 5.5.1 Producción más limpia. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con sus siglas también denominado ONUDI, describe en uno de sus estudios que la producción más limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva, integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. Se considera que en dichos procesos de producción la fabricación de un producto o servicio se debe abordar desde el inicio. Esto es, se debe considerar desde el ahorro y el uso eficiente de materias primas y energía, hasta la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones. En el desarrollo y diseño de todos estos productos debe tenerse en cuenta la reducción de los impactos negativos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, es decir, desde la extracción de la materia prima hasta su disposición final. Además de los argumentos referidos en favor de la PML, sus ventajas principales son evitar los costos incrementados debido al tratamiento de desechos. La empresa es menos susceptible a los procesos que demandan mucho tiempo, que suelen recibir el nombre de cuellos de botella. Por ejemplo, espacio de eliminación, licencias de exportación, capacidades de incineración, entre otros. La empresa ofrece una mejor imagen ante la sociedad y en consecuencia disminuyen las posibilidades de protestas de los vecinos. Procesos ecoeficientes. El término ecoeficiencia fue empleado por primera vez en 1992. Se basa en el concepto de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y creando menos basura. De acuerdo con la definición del WBCSD, la ecoeficiencia se alcanza mediante la distribución de bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las necesidades humanas y brinden calidad de vida a la vez que reduzcan de modo progresivo los impactos medioambientales de bienes y la intensidad de recursos a través del ciclo de vida entero a un nivel al menos en línea con las capacidades estimadas de llevarla por la tierra. De acuerdo con esta publicación, los aspectos críticos de la ecoeficiencia son
reducción en la intensidad material de bienes y servicios, reducción en la intensidad energética de bienes y servicios, dispersión reducida de materiales tóxicos, reciclabilidad mejorada, máximo uso de recursos renovables, mayor durabilidad de productos y aumento de la intensidad del servicio de los bienes y servicios. Ventajas de aplicar los procesos ecoeficientes. Una empresa que ponga en operación un programa efectivo de coeficiencia obtendrá los siguientes beneficios: minimizar los costos de producción, utilizar de manera más responsable los recursos naturales, reducir la emisión de contaminantes, ser competitivo e innovador en la producción, obtener ingresos adicionales con el reciclaje y reuso de desechos, gozar de prestigio entre distribuidores y consumidores, reducir el nivel de rotación de personal y mantener un ambiente laboral sano y estable, tener acceso a nuevas oportunidades de mercado y cumplir con estándares internacionales, mejorar sus relaciones públicas y obtener la aprobación de su comunidad. 5.5.3 Planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. Empezando por el Plan Nacional de Desarrollo 2019 a 2024, el Plan Nacional de Desarrollo se presenta en cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación. Tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso que el gobierno federal establece con los ciudadanos, que permitirá por lo tanto la rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de este. Objetivo. El Plan Nacional de Desarrollo busca establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las y los servidores públicos los próximos 6 años para lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos. Plan Estatal de Desarrollo 2017 a 2023. La integración del Plan de Desarrollo de Estado de México 2017 a 2023 contó con una participación de la sociedad mexiquense, que con sus opiniones y aportes ha provisto de una visión integral e incluyente en ámbitos fundamentales del desarrollo. Para ello se llevó a cabo un ejercicio democrático a partir de 5 foros estatales de consulta ciudadana, denominados Diálogo Social. Plan Municipal de Desarrollo Acapulco, Programa Regional Acapulco. El origen que precisa adoptar las medidas necesarias al gobierno del estado de Guerrero para promover la formulación de los programas de desarrollo regional y garantizar la participación de una sociedad organizada en la definición del rumbo que se le quiere dar a la región recae en la Ley de Planeación para el Estado. La elaboración de este programa se realiza bajo los lineamientos metodológicos establecidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero, y con la información, participación, análisis y crítica de las dependencias federales y estatales con cobertura en la región. Incluye las estrategias de Acapulco Próspero, en la que indica los siguientes puntos, que establece empleos de calidad, áreas naturales protegidas.
En conclusión, casi nadie se para a pensar si sus acciones y decisiones tendrán algún efecto, menos aún si dichas elecciones afectarán al medio ambiente. Parece que es más fácil vivir en la ignorancia y creer que lo que hacen no afecta a nadie. Y ese es el principal problema. Las personas tienen tan poco sentido de lo colectivo que erróneamente creen que son los únicos en el mundo y hablan desde la ignorancia. La verdad es que las acciones de los entes individuales causan estragos en el medio natural, cosas tan sencillas como el uso de productos de aerosol, la compra de ropa nueva, la elección de un nuevo automóvil, la planeación familiar, el uso de la calefacción, entre otras. Todas esas pequeñas decisiones de todos los días tienen repercusiones en el medio natural.